Y con él desarrollamos varias cosas allá en el teatro, entonces ahí sí le construí cabinita técnica, colocamos los bancos de dimmer que habíamos comprado ya profesionales, ya las extensiones pues obviamente eran encauchetadas, las tomas, la parte eléctrica, era un montaje eh, ya un poco más profesional. Cosí el telón de fondo porque pues obviamente hice todos los telones, hice las patas, les hice un sistema de poleas al telón de fondo inspirado en las poleas que se llaman yoyos, que son las de maderita, con la madera de zapán que había sobrado de la construcción. Eh, Hice también las patas y les hice un sistema de marco para poder manipularlas y tener pues mejores condiciones para el aforo. Bueno, hice muchas cosas ya en ese teatro y comenzamos a funcionar con el teatro y yo me encargaba de todos los montajes que hacíamos de la libélula y de los grupos de teatro que iban o de los de música y todo eso, ¿no? Entonces, en esa época teníamos consola de sonido, teníamos eh, parlantes, y yo en esa parte no era muy profesional, no tenía mucho conocimiento, y bueno, pero medio me defendía ahí con lo que podía con esa parte, ¿no? Pues era un teatro un poquito con una visión más moderna en cuanto a la infraestructura, porque de principio logramos comprar ya lisoidales ETC, por ejemplo, que eso es alto turneque, por decirlo de alguna forma. Ya teníamos los reflectarros bien bonitos construidos ahí por Electroram. Ya teníamos freneles en poca cantidad, pero pues teníamos, ya había unas condiciones más de teatro que, que, que de teatro chiquito, ¿cierto? Pues, de alguna forma diciéndolo. Entonces sí, tenía algo y la libélula siempre me había apoyado en esa parte. Habíamos colocado presupuesto para eso. César siempre confió en mí en las compras y yo le decía qué comprábamos, qué consola, qué cosas. Entonces íbamos, íbamos armando como de cosas, digamos, profesionales. Aquí pasaban varias cosas y es que, pues, Edwin sabía manejar la consola, ¿cierto? Y Edwin era el luminotécnico del teatro y Norela lo respetaba, pues, por eso, porque, y Carranza, pues, manejaba toda la parte de la tramoya. Cuando yo llegué, ellos eran como muy reticentes con la información y, y yo los cogí precisamente en esa reunión y les dije, ve, los procesos tienen que ser muy abiertos, pues yo no vengo aquí a quitarles el puesto, pero sepan que si ustedes no van a estar, pues yo no tengo ningún problema en coger la consola o en manejar escenarios, o sea, lo que sea, porque lo que necesitamos es construir entre todos, ¿cierto? No se vayan a sentir como que voy a ser su jefe para estar subyugándolos a que trabajen. Ustedes son los únicos responsables de que estén acá o no lo estén, ¿cierto? Ya su trabajo dependerá de eso. Y comenzamos, comenzamos procesos de hacer las cosas, de revisar las cosas, de enseñarles cosas también dentro de esa industrialización que yo tenía de mis cosas. Entonces comenzamos a trabajar digamos, con una normatividad más industrial, ¿cierto? De tener cuidado con las cosas, de comenzar a sacar esas extensiones de duplex también que aquí Carranza era aficionado a ellas y bueno, a enseñarle
Edwin también diversas formas de trabajo y pues para que todo saliera mucho mejor. Entonces, yo siempre andaba con una maleta llena de luces, de extensiones, con otra maleta llena de telas, porque sabía que yo podía llegar o con otra de guayas, poleas, y que llegaba a cualquier espacio y me tocaba acondicionarlo porque la obra para mí era muy importante presentarla en unas muy buenas condiciones. Entonces, llegué, por ejemplo, llegamos a teatros donde casi que no había condiciones para poder colgar cosas, entonces era ingeniar todo eso para que hacer los procesos de montaje, poder colgar los telones, poder colgar la iluminación. Eso fue bastante fuerte, digámoslo, y me dejó muchas experiencias en el sentido de practicidad, de buscar como la mejor forma de solucionar las cosas. Y también gracias a Jairo Alemán, que era el titiritero que se fue, porque él me ayudaba en los montajes, porque pues era complejo montar las barras para la iluminación, entonces teníamos que jalar de dos guayas, uno a cada lado, y amarrarlas para poder subir toda la iluminación con los cables, con todo eso. Pasó algo muy particular y es que, bueno, yo comencé a hacer el trabajo de la técnica y en ese momento pues eran 3 titireteros los que había y uno de ellos, que se llama Jairo, eh, eh, Jairo Espina, no, Jairo Alemán, perdón, se retiró porque ya que tenía otras expectativas en la vida y la obra quedaba en un limbo porque se iba uno de los titiriteros. Yo había visto ese espectáculo, sabía cómo eran las voces, sabía cómo era el movimiento de los muñecos. Yo les dije, y teníamos a la semana siguiente, comenzábamos una temporada que acababa de salir con varias escuelas en la ciudad, varios colegios. Y entonces, pues era un contrato que no se podía perder. Yo le dije a Iván y César, que son mis tíos, les dije, no, venga, yo la hago. ¿Cuál es el problema? Entonces me metí al teatrino y pues el primer ensayo, ellos con la boca abierta, porque pues, yo ya sabía los títeres, los textos de los títeres, los movimientos, entonces fue muy rápido, me pulimos algunas cosas, le dimos dinámica a otras y bueno, ya nos lanzamos al ruedo a la semana siguiente y llamé a otro amigo, compañero, para que él se encargara de esa parte técnica. Pero sin embargo, pues yo le dejaba todo listo para que él simplemente la manejara porque él no tenía como experiencia en montaje de esa parte. Entonces ¿Qué fue lo, terminé manejando títeres, siendo titiritero, haciendo los personajes principales de las obras como tal también. Una parte bastante especial, bastante eh, pues rica, muy chévere. Porque además es que el proceso de los reflectores, los primeros reflectores que tenía la libélula, sí era de lata de Saltina Noel, que era donde originalmente venían las galletas. Y eso lo tenía la Candelaria, y lo tenía el Teatro Libre, y lo tenían otros, la Universidad Nacional. Entonces yo llegaba y veía esos tarros ahí, y decía, no, o sea, pues chévere, pero tenemos que verlo de otra forma, que está un poquito más profesional, más más estético? adaptados, además más adaptados, ¿cierto? O sea, la Claro. César, la primera caja de luces que hizo fue una switchera con interruptores. La César es mi tío, el de la libélula. Entonces, y con eso la libélula funcionó bastante tiempo también, hasta que yo decidí ya comenzar a hacer esos, estudiar la electrónica y ver que eso lo podía desarrollar de otra forma, ¿no? Y ya Claro. después desarrollé un dimmer, ya después me puse a estudiar mucho esa parte y desarrollé un dimmer con el cual hacía las últimas cajas
con sistemas lineales y llevar el sistema de resistencia, inicialmente reóstato, es muy fácil, ¿cierto? Porque eso es escala logarítmica, mientras que la escala lineal era demasiado peligrosa porque o el dimmer, o mejor el reflector, arrancaba después de que vos llevabas el 50%, ahí estallaba y ya hacía el proceso de dimerización. Entonces, calcular y hacer ese proceso con el sistema lineal me dio bastantes dolores de cabeza, como dicen por ahí, bastantes cortos, bastante destrucción de componentes hasta que logré encontrar por dónde podía, mediante la capacitancia, ajustar el nivel a donde yo quería. E inclusive dejaba un potenciómetro. Electroran lo tengo desde que comencé a trabajar en electrónica. Okay. Desde que Entonces, empezó a dañar los rayos del papá. desde que comencé a dañar los radios de mi papá, exactamente. Y ya comencé a hacer cortos en la casa, porque yo hacía instalaciones en la casa. Una vez me hice una instalación para apagar la luz desde el lado de mi cama. Y resulta que coloqué fue un cable de teléfono que me había encontrado por ahí, de esos que son unos hilitos que vienen de colorcitos. Entonces saqué los dos cablecitos y los conecté al bombillo, y cuando prendí esa vaina, eso comenzó a calentarse y comenzó a quemarse esa vaina, y casi produjo un incendio en la casa como tal, el hijo de puta. No me vuelva a tocar un cable, hijo de puta, que lo acabo. No, eso fue muy chistoso, subió César y pues el susto fue grande porque claro, eso echó humo y hizo corto y explotó y se fue. Claro. Él se bajó el taco, me subió asustado a preguntarme qué había pasado. Yo le dije, no, que había hecho una conexión y me salió mal. Entonces fue bastante, digamos, ahora en el Teatro Colón hay gente muy profesional ya con cartones y todo esto. Nosotros venimos de una escuela en la cual los procesos de formación fueron sin cartones. De hecho, a mí los cartones, pues, nunca me han gustado. He tenido problemas porque la forma también de enseñanza antes era de otra forma en la cual yo no estaba de acuerdo. Y bueno, a pesar de que estuve en la universidad, hice 6 semestres en la San Marino. hice, hice 3 semestres en la Universidad de América, hice 3 semestres en la Universidad de ANN, estudié ingeniería mecánica, estudié ingeniería electrónica, porque yo lo que quería era estudiar robótica. Si vos vas a comprar un Fresnel en esa época, costaba $1.000.000. $1.000.000 del año 85, 86, 87, 88. Mucha plata, eso no lo conseguías fácilmente. Yo tenía la oportunidad de encontrármelos en los teatros profesionales, digámoslo, ¿cierto? Teatros del exterior, pero aquí eso era, mejor dicho, una joya. Teatro que tuviera Luis Dales, eso es una belleza. Entonces, en esa búsqueda me puse con el compañero, nos pensamos en diseñar eso, y llegamos a construir ese tarro, pues pensando un poco en el teatro, ¿cierto? Y en los teatros de pequeño formato que necesitábamos ampliar el rango de iluminación. Y veíamos que mucha gente lo hacía pues con la cartulina y con su conito, y eso pues a mí estéticamente no es que me guste ni me llame la atención, y en los teatros que no tienen tanta altura pues menos. Entonces pues nos dio por hacer ese sistema así, lo construimos, hicimos como 20 y pico de tarros de esos, y pues uno de los que tuvo la oportunidad de tenerlos fue Kerigma, y otro grupo también en Bosa. Y aquí en Medellín vine y a los de nuestra gente les hice un taller una vez para que
para acercarlos al proceso de iluminación y les dije que fabricáramos un tarro, pues para que ellos sintieran que es, y ellos hicieron sus tarros y hay varias gente que tiene ese tarro como tal construido, eso lo sacamos cuadrados porque hacer la forma redonda era mucho más compleja. Y a mí me parece que cuadrado pues no le cambia el aspecto de la iluminación y te da otras posibilidades, como colocarle el portagelatinas o manejarlo widescreen, ¿cierto? Que era mucho mejor de versión teatro. Porque el círculo lo puedes hacer haciendo el recorte con el portagelatinas, mientras que el cuadrado era mucho más complejo. Entonces, por de ahí nació como ese tarro. David, digamos, dentro de manejar títeres y hacer iluminación para los títeres, ¿qué te parecía más difícil? O sea, hacer toda la parte técnica o ser manipulador de títeres. Esa pregunta va a ir José en la entrevista. No, es algo muy complejo porque la parte técnica en Colombia era demasiado complicada. Nosotros viajamos mucho por Colombia con los espíritus lúdicos y con el Chivo del Cafetal también viajamos bastante. Y era una época en que pues, no había muchos teatros en Colombia y los que había, no todos tenían los requerimientos técnicos ni las adecuaciones técnicas. Entonces yo me acuerdo llegando a muchos teatros así muy sucios, donde uno iba a la parte técnica y desafortunadamente eran unas condiciones bastante deplorables, las máquinas dañadas, sin mantenimiento, sin ajustes, y a mí pues eso me parecía asombroso porque pues yo siempre he visto el escenario como una herramienta de trabajo y pienso que todos los elementos deben estar a disposición para cuando uno los necesite como tal, ¿cierto? Entonces eran los arrumes de luces por ahí botadas y yo hablaba con los técnicos, les decía esto, porque no, es que no hay presupuesto, es que eso, pues no hay interés tampoco. Y al principio tuve muchos problemas porque en ese tiempo pues las extensiones eran dúplex, porque en ese tiempo tenía un sistema que en vez de conectar era de clavija, entonces era mucho más complejo y no sé por qué, que alguna vez me hice esa pregunta que me pareció muy extraña, ¿quién trajo esa forma de conectar a los teatros y al mundo teatral? Es como un error que nos enseñaron y que como que todos asumimos. Hasta que una vez dije, en esa época yo me puse a pensar, dije, no, pero por nosotros, ¿por qué lo hacemos al contrario, cierto? Porque las extensiones para pachar, digámoslo, es el punto, venían con el macho, ¿cierto? Entonces el macho conectaba a la hembra y ahí iba al reflector, era el proceso contrario. Eso inclusive es peligrosísimo. Y Jairo entonces me dijo, no, ya cuando tuvimos demasiados problemas, Jairo me dijo, no, pero ¿por qué no piensas más industrialmente? Esto es una industria. Yo le dije, no, tiene toda la razón este man. Entonces, de ahora en adelante no voy a comprar cable duplex, porque el cable duplex me está presentando demasiados inconvenientes. Voy a cambiar el sistema de clavijas, voy a renovar esto para que sea mucho más industrial, que tenga mucha más seguridad, mucha más cosas. Y eso lo he venido practicando a lo largo de mi vida. Entonces, he desarrollado procesos en cuanto a conocer las marcas que mejor relación me da de seguridad con el uso. Entonces eso ha sido bastante edificante, digámoslo, en ese proceso. Me ha parecido muy chévere y eso se lo agradezco mucho a Jairo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.